Es el estudio de los dones espirituales, ya que en nuestro texto de estudio, Efesios capítulo 4, versículo 11, pues se mencionan algunos de estos dones, 5 de los 25 que podemos reconocer que hay en la Biblia. Y el ejercicio de los dones y la manera como Dios pues reparte de acuerdo a su voluntad a cada uno, ¿verdad?, según Él designa, es interesante. Podemos ilustrarlo de esta manera. Dice que estaban reunidas unas personas en una sala y un niño pues viene apresuradamente corriendo escalera abajo con un vaso de cristal en la mano, tropieza, se cae, el vaso se rompe, el niño se corta. Y ahí todos reaccionan de diferentes maneras. Y reaccionan de acuerdo a cómo es cada uno. Ejemplo, reacciona el que exhorta. Le dice: niño, no debes correr con un vaso en la mano. Reacciona el consejero. Dice: la próxima vez que tengas un vaso en la mano, ten mucha precaución, anda despacio. También reacciona la persona servicial. Yo voy a recoger los vidrios. El que reparte, yo compro otro vaso. El que preside, no, esos escalones hay que arreglarlos para que no sean tan estrechos. El que da, ven niño, vamos a curar esa herida. El que ora, oremos para que la herida se sane pronto. El que enseña, señores, es solo un niño, eso le puede suceder a cualquiera. Ellos no tienen conciencia del peligro. Reacciona el misericordioso. No llores, niño, ven para darte un abrazo. Reacciona el administrador. Yo me encargo de buscar el carpintero que arregle los escalones. El de pobreza voluntaria. Ven, niño, toma mi vaso, te lo regalo. El hospitalario. Niño, después que te cure te voy a llevar a tomar helados. Y hasta reacciona el exorcista. El Señor reprenda al diablo que lo empujó. Ustedes ven como todo el mundo, ¿verdad?, reacciona de una manera diferente ante un mismo suceso y cada cual aportando su parte. Ven, vayamos a nuestro texto, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer todo el texto y luego vamos a enfocarnos en nuestro estudio. Dice Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 7: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repito, solamente se mencionan 5 de los 25 dones que podemos definir en la Biblia,
Y lo que nos está enseñando este detalle no es que estos dones sean más importantes que el resto, más importante que los mismos dones prácticos, sino que lo que Dios está exaltando aquí es el efecto de su palabra, o sea, el ministerio de exhortación. El efecto de la palabra en sí es lo que se está tratando de resaltar aquí. Quiere decir que la palabra de Dios es nuestro material textual para el crecimiento, y por eso la iglesia debe de apreciar como dones de Dios las personas capacitadas por el mismo Espíritu, sea para predicar, enseñar, exhortar, equipar a la iglesia, no solamente para ver todos los resultados que el mismo Pablo presenta aquí en el texto, sino hasta para el mismo desarrollo de los dones espirituales. Por ejemplo, en estos versículos, el efecto de la palabra de Dios, que Dios da a la iglesia por medio de pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, todo lo que estuvimos aprendiendo, la diferencia entre estos el martes pasado, perfecciona a los santos para la obra del ministerio. ¿Ve? Ahí están involucrados los dones espirituales. También edifica la iglesia, lleva a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, lleva a un varón perfecto, o sea, a la medida de la estatura de Cristo, y vemos claramente el efecto de la palabra de Dios porque menciona que ya entonces no seamos niños fluctuantes en cuanto a doctrina, sino que con amplio conocimiento doctrinal de la palabra del Señor podamos estar anclados y firmes en nuestras convicciones bíblicas para que no seamos pues llevados de un lado hacia el otro, sino seguir la verdad en amor y crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, ayudar a ir creciendo, edificándonos en amor. Es por eso que particularmente Efesios capítulo 4, el versículo 11, menciona estos 5 dones. Tienen que ver no tanto con el ministerio de la palabra, sino más bien ya el ministerio expositivo a la iglesia de la predicación y de la enseñanza, que es la palabra, el efecto de ella, la que tiene todos estos logros en la iglesia. Hay otra ilustración que me gustaría compartir porque encuentro que verdaderamente es preciosa, que es sobre el yugo y la cruz. En otras ocasiones yo he compartido esta ilustración, no sé si la recuerdan, de el yugo y la cruz. Inclusive salió una vez en un escrito de un boletín. Bueno, pues si no la recuerdan, se la repito, y si la recuerdan, pues... el yugo y la cruz son 2 símbolos que Jesucristo usó en su predicación para llamar a las personas al servicio cristiano. Ejemplo, Mateo 11, 29 al 30, Mateo 10, 38, Mateo 16, 24. El yugo es un instrumento de trabajo, todos lo sabemos, ¿verdad? Que es el que va montado en la yunta de bueyes. La cruz es un instrumento de muerte. Mientras que el yugo simboliza el trabajo, la cruz simboliza el sacrificio. En el yugo, el animal suda al tirar del arado. Con la cruz sangra al ir muriendo. La consagración y el ministerio cristiano significa que el discípulo de Jesucristo debe de estar siempre listo para sujetarse al yugo o llevar la cruz. Dice que en una escuela protestante en Ginebra, en Suiza, tienen un precioso emblema como símbolo de la escuela. Es un buey entre un arado y un altar. O sea, el buey está entre el arado y el altar. Y al pie la leyenda reza: siempre listo. Quiere decir, siempre listo para el servicio o siempre listo para el sacrificio. O sea que lo que podemos hacer por Cristo es la prueba de nuestro servicio. Lo que podamos sufrir por Él es la prueba de nuestro amor. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es
ministerio práctico, ya que si después de haber ido por toda la lista del ministerio de la palabra, usted no se ubicó en ninguno de los dones espirituales, es muy probable que pueda ubicarse en estos ministerios. Déjame decirle que el ministerio práctico es tan importante como el de la palabra. Hay muchas personas que han sido ganadas para Cristo. Es más, han llegado a la iglesia, han sido expuestas al ministerio de la palabra por un don de servicio, por una buena obra, por una obra de benevolencia, por algo que uno hace por otra persona. Hace que esa persona venga y sea expuesta al ministerio de la palabra. Así que, hermanos, no hay un don, como dijimos al principio, que sea menos que otro, y en alguno usted se va a ubicar. Y vamos a comenzar dentro del ministerio práctico con el don de la fe. Primera de Corintios 12, del 7 al 10. O sea, es la habilidad de discernir con una confianza extraordinaria la voluntad y los propósitos de Dios. Es la capacidad de reconocer en una situación dada lo que Dios generalmente ha de hacer, confiar en Dios mientras y hasta que viene a ser cosa ya del pasado. Este don de la fe se expresa a través de la oración intensa e intercedora, porque es ver lo que Dios quiere hacer, sosteniéndose en la confianza que así será. Repito, todos tenemos que tener fe, todos tenemos que orar, pero cuando la Biblia menciona la fe ahora como un don, no como algo, una habilidad natural, sino como un don, es esta persona que tiene esta capacidad de orar, de interceder, de recordar situaciones, de recordar motivos, de recordar nombre. Hermanos, sabemos que no todos somos así. A veces participamos de los cultos de oración, oramos unos por otros, pero ya nos pasamos el resto de la semana sin orar por estas necesidades. La persona del don de la fe, usted la ve intercediendo diariamente, recordando. ¿Por qué? Porque es una capacidad que le da Dios en cuanto a esto. Ora con facilidad por otras personas. Hay veces toma un poquito de tiempo para nosotros aprender a orar, a interceder por otros y dejar de estar enfocados tanto en nuestras propias necesidades. Bueno, definitivamente ya sabe qué es lo que es tener el don de la fe, orar con esa confianza de saber que Dios va a obrar y que esa situación va a ser cosa del pasado. Intercesión ya es también visto como un don, 1 Tesalonicenses 5 al 17, es la habilidad de orar regularmente por periodos largos. Hermanos, no todos los cristianos, todos estamos llamados a orar sin cesar. Y es cierto, cuando yo pienso, ¿verdad?, como dice la palabra, de orar sin cesar, que se trata de esa comunicación continua con el Señor, no importa donde quiera que estamos hablando con el Señor. Y hay personas, cristianos normales, que tienen sus periodos de oración en la mañana, en la tarde, en la noche, según sea la costumbre de cada uno. Sin embargo, no todos, ciertos hermanos, tienen esa habilidad de orar por largas horas, largos periodos de tiempo, orando y orando, especialmente por otras personas. O sea, prácticamente tener un don de intercesión, yo diría, es orar más allá de lo que un cristiano normal ora delante del Señor. Y tiene pendiente, y parecido al don de la fe, no olvida motivos de oración. Así que vemos cómo dentro de lo que es la oración está el don de la fe y el don de la intercesión. Pero está el don de ayudar, 1 Corintios 12, 28. Es muy relacionado a otros dones, como es el don de servicio, misericordia y el de repartir. Es la habilidad de identificar las necesidades que no se han resuelto, que envuelve o se relaciona al trabajo del Señor. O sea que ese don de ayudar puede manifestarse dentro de las necesidades de la iglesia. También el saber usar recursos necesarios para dar solución y obtener los resultados deseados.
ayudar a suplir la necesidad de otros a través de un servicio práctico sin perseguir ningún interés u orgullo personal. Y en la iglesia los hay. Por ejemplo, ahora vamos a tener el picnic. Ahí en el picnic se van a manifestar dones espirituales. Porque van a estar las personas que sin decirle, sino por iniciativa propia, te las van a ver involucradas, sea en limpieza, en organización, en esto, en lo otro. Porque yo estoy seguro, hermano, que todos, si alguien viene y nos dice, por favor, hermano, ¿usted me puede ayudar a hacer esto? Vaya, tendría que ser tremendo hermanito para que diga que no. Casi todos decimos sí, pero eso es diferente a que las personas por iniciativa propia, sin tenerle que decir nada, vean una situación y vayan y la resuelvan. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Hace 2 domingos nos íbamos a ir, ya casi estábamos listos para irnos. Y un hermano, no voy a mencionar su nombre, un hermano, cuando llegamos aquí, hermanos, esta parte de aquí lleno de cupcakes, de corazones por todo el piso, de merengue embarrada la mesa. Esto está en un desastre lo que había aquí atrás. Todo el mundo se fue, pero el hermanito hizo así, pum, 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 buscó vacuum, buscó el mapa, buscó esto, se limpió y dejó organizado todo. ¿Ven la diferencia de lo que es tener don de ayudar? Yo no puedo sentirme mal por quizás, debía haber hecho esto. Hermano, estamos viendo los dones y que Dios se lo da a quien Él se lo quiere dar. Repito, hay gente que si usted le dice, hermano, ¿usted me puede ayudar a limpiar ahí? Lo hace, pero es una diferencia a que usted vea la situación y se preste para servirlo. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque en esta iglesia hay muchas personas con ese don tan importante de ayudar. Servicio. Romanos 12, del 6 al 8. Es la habilidad de invertir talentos naturales. Es aquí en este don donde entra el corista, el músico, cualquier tipo de talento natural que usted tiene, usted lo da para la iglesia, está utilizando un don de servicio. No es el canto el que es el don, sino es el convertir el talento natural en el servicio al Señor. O sea, invierte ese talento en la vida y ministerio de la iglesia, ayudando a que otros crezcan en la efectividad del uso de sus propios dones espirituales. O sea, es la capacidad de responsablemente invertir talento, tiempo, energía, recursos en el reino de los cielos con gozo y agrado, no bajo ninguna opresión, no bajo ninguna obligación de ningún carácter. Siempre que ya se sienta esa presión, esa obligación, ya no es un don. Puede ser el cumplimiento de un deber o porque me gusta ser responsable, pero recuerden que una de las características o distintivos de los dones espirituales es que usted siente pasión, usted siente gozo, usted siente alegría en hacer esto para Cristo. O sea, no hay que estarlo empujando, no hay que estarlo obligando. Sí, repito, hay veces podemos sentir cansancios, desánimos, cosas que vienen por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Pero tarde o temprano, hermano, esos son momenticos o ciertos tiempos. La mayoría del tiempo esa persona está entregada a servir al Señor y lo hace con alegría. Otro don, repartir. Romanos 12, del 6 al 8. Es la habilidad de contribuir con gozo con los recursos materiales, dar con liberalidad para la obra del Señor o suplir al necesitado. No se trata solamente, estamos hablando aquí de dinero, no es nada más dinero. Es que usted vea una necesidad y sin que nadie le diga, usted va y la suple. O casi siempre estas personas hasta se quitan de lo que tienen. Se quitan por darle a otros. O sea, para ellos el repartir es un placer tan grande que le dan más valor a satisfacer ese placer que al mismo objeto que se están deshaciendo.
O sea, ese es tener el don de repartir, dar abiertamente para suplir la necesidad de otros y a la vez hacerlo por la pura motivación y placer que siente al hacerlo. Otro don de misericordia, Romanos 12 del 6 al 8. Todos debemos de ser misericordiosos. Misericordiosos es sentir compasión, pero no es solamente sentirla. Es el misericordioso hasta que no hace algo por esa persona que está necesitada, no se siente bien. O sea, cualquiera puede sentir lástima, pena por alguien, por una situación. Qué bueno que la siente, porque hermano, estamos viviendo hay veces unos días donde la gente ya no tiene ni amor por nadie, ni lo mueve nada. Es bueno que sintamos compasión. Hay veces, ¿verdad? Estamos viendo la televisión y de buenas a primeras nos presentan anuncios, situaciones de personas sufriendo y somos movidos a compasión y quisiéramos en ese momento pues resolver esa situación. Pero el misericordioso no para con ese sentimiento, sino tiene que ir y resolverlo. Ese es el que tiene don de misericordia. Una cosa es ser misericordioso y tener el don de misericordia. El don de misericordia, lo que hizo el Señor con nosotros, nos vio en nuestra miseria, sintió compasión por nosotros, pero si hubiera sido un puro sentimiento, nos hubiéramos quedado ahí sin redención. Pero no, Él fue a la cruz y pagó por nosotros, remedió la situación. Es la idea del misericordioso. Sobre todo, estas personas, Dios las capacita para tratar con individuos, sean cristianos o no, que sufran distrofia física o distrofia mental, emocional, o estén pasando por problemas y situaciones difíciles. Es ahí donde yo le digo, hermano, para todo se necesita don de Dios. No todas las personas están preparadas para tratar con estas situaciones. Sin embargo, si no hubiera alguien, imagínate estos pobres individuos que no pidieron, no tienen la culpa de estar sufriendo una distrofia de cualquier índole que sea. Si no hubieran personas con dones de misericordia, ¿qué sería de ellos? Así que vemos lo importante que es este don, porque es convertir el sentimiento compasivo en procurar el alivio de dichas situaciones, reflejando el amor de Cristo. El misericordioso no se para antes y dice, déjeme ver si lo merece sí o no. Entonces, si lo merece, sí lo hago, si no lo merece, no. Así no actúa el misericordioso, no está pensando. Está nada más que viendo una situación y que esa situación hay que resolverla. Milagros. Primera de Corintios 12, de 7 al 10, 20 al 28. La semana pasada le dije que el que tiene aquí don de milagro es nuestro hermano Carmelo. Su esposa se llama Milagro. Vamos a entrar en ciertos dones. Tenemos que reconocerlos. Repito, esto no se trata de un estudio amplio de cada uno de ellos, sino solamente la mención. Cosa de que ojalá que esté sirviendo del propósito de que ustedes se estén identificando con alguno de estos dones que se han estado mencionando, sea en lo que es la palabra o lo práctico. En cuanto a milagros, dones de sanidad, otros como es el hablar en lengua, la interpretación de lengua, yo soy uno de los que creo que durante el tiempo de la iglesia primitiva fueron dones que Dios los exageró como señales que acompañaban aquella palabra de aquellos apóstoles. Varias razones encuentro en esto. Número uno, estaba prácticamente comenzando a propagarse el cristianismo. Se estaba comenzando a propagar bajo persecución. No solamente estaban bajo persecución, no tenían el canon del Nuevo Testamento. Y el Señor vio preciso que ciertos dones fueran exagerados al punto que dice que la sombra de los apóstoles sanaba
al que le cubría la sombra. Y fueron exagerados. No quiere decir que Dios ha dejado de hacer milagros. Estuvimos cantando un himno que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nunca cambia. Él es el mismo. Él sigue siendo hacedor de milagros. Y en efectivo Él los hace. Los ha hecho en medio de nuestra congregación, porque entendemos que Dios hace el milagro cuando Él quiere, con quien Él quiere, pero siempre el milagro no es para glorificar al instrumento, sino para que Dios sea glorificado por medio del instrumento que Él usa. Yo no estoy en contra de que existan personas que tienen esta habilidad de servir como intermediarios humanos para ser usados por Dios cuando a Dios le place realizar algún hecho, señal o acto poderoso sobrenatural, de manera que no pueda ser explicado por leyes naturales. Ese es el milagro, porque hay que aprender a diferenciar entre que Dios responda a una petición a que Dios haga un milagro. Cuando Dios hace un milagro es porque va más allá de las leyes naturales, algo que usted se queda con la boca abierta y dice, no me puedo explicar esto. O sea, puede ser percibido por los que observan como actos que han alterado el curso ordinario de la naturaleza. O sea, que el don de milagros que existió, que Dios todavía sigue haciendo milagros, esa capacidad de invocar la milagrosa intervención divina para ser aplicada a alguna situación que merite ese milagro. O sea, sanar en el nombre del Señor. Lo mismo es el don de sanidad, hermanos. Lo que pasa es que el don de milagro no necesariamente siempre tiene que tratar con enfermedades. Hay muchas otras cosas que requieren también milagros del Señor. Pero ya entonces el don de sanidad es enfocado en lo que es las malezas físicas o enfermedades físicas. También la capacidad de intervenir y que Dios pues sane. Pero hay muchos otros dones, hermanos, y yo quiero por lo menos hoy terminar con esta lista para seguir nuestro estudio. Está el don de presidir, que está muy importante, Romanos 12, del 6 al 8. Tiene que ver con ejercer liderazgo, o sea, saber dirigir. Son personas en la iglesia que con mucha facilidad usted ve que las personas los siguen. No todo el mundo es un líder. ¿Okay? Eso es un don de Dios. No todo el mundo está capacitado para ser un líder. Pero en la iglesia los hay. Es esa persona que pone metas de acuerdo al propósito de Dios, comunica esas metas de manera tal que voluntaria y armoniosamente trabajen juntos para alcanzar dichas metas para la gloria de Dios. O sea, un buen gobernante, claro que tiene que comenzar en su casa. Es don necesario del obispo, don necesario del diácono, pero no necesariamente de ellos. En la iglesia pueden también haber laicos, surgir otros líderes en otros aspectos, líder de música, líderes de grupos. O sea, son personas que están capacitadas para presidir, para guiar. ¿Okay? Administración es otro don, 1 Corintios 12, 28. Es la habilidad de comprender claramente de inmediato o a largo plazo metas de alguna unidad del cuerpo de Cristo, visualizar y ejecutar planes efectivos para el cumplimiento de dichas metas, capacidad de manejar detalles, funciones de servicio dentro de la iglesia. O sea, la iglesia tiene muchas necesidades. Por ejemplo, está esa necesidad de lo que es la organización, está esa necesidad de lo que es la manera de proceder en ciertas áreas de la iglesia que necesita personas con dones de administración, como es las finanzas, otros aspectos de otro índole que tengan que ver con administración de la obra, y para eso Dios capacita a personas. Don de hospitalidad, 1 de Pedro 4, del 9 al 10, es donde se encuentra este don. Es la habilidad de proveer abiertamente su casa, sus recursos y un cálido recibimiento a aquellos en necesidad de comida y de techo. Sin
quejas ni murmuraciones. Ahora, ¿por qué? Cualquiera puede hospedar a otra persona. Pero cuando uno no tiene el don, pues muy pronto, como dice el buen dicho, que el muerto después del tercer día apesta. Y así sucede hay veces nos visitan personas y ya cuando va pasando el tiempo, ya empezamos a quejarnos, a murmurarnos. Es porque no está ese don de hospitalidad. Yo sé que dice el Señor que en los últimos días, debido a la maldad del ser humano, el amor se enfriará. Hoy día no podemos estar hospedando a todas las personas. En otros tiempos era diferente. Inclusive estaban los aposentos altos, que eran cuartos que hacían en las azoteas. Inclusive las dejaban abiertos para que en las noches, si venía algún viajero y lo encontraba desocupado, pues subiera, usar el aposento y al otro día arreglaba con los dueños. Pero allí le dejaban comida, allí le dejaban las cosas que necesitaba para pasar esa noche. Y en muchos casos uno puede ser hospitalario, pero hermano, aún con familiares, hay veces se nos es difícil. Por eso siempre que uno va a ser hospitalario, uno debe de poner las pautas. Y si va a abrir su casa, decirle, ¿sabe qué? ¿Cuánto tiempo necesitas? O un mes. Ok, yo te voy a hospedar por un mes. Y decirlo así con claridad. 4 semanas. A las 4 semanas, entonces usted ve si quiere extenderle el periodo, sí o no. Pero usted póngale pautas. No abra la casa así, sin poner límite ninguno, porque usted no sabe después el problema en que usted se va a tener que enfrentar. Y que es muy triste esto, hermanos, con relación a este don de hospitalidad, que uno abre su corazón, abre su casa, sirve y mientras que todo está bien, eres buena persona. Basta que tú tengas que llamar a esa persona a cuenta cuando ya eres malo y ya se olvidaron de todo lo bueno que le hiciste anteriormente. Entonces es muy difícil practicar este don, pero no quiere decir que no hayan personas que lo tengan y lo hagan con liberalidad, con gozo. Todos pudiéramos estar dispuestos a abrir nuestros hogares para servicio de alguien, pero el que tiene este don, hermano, específicamente ama esto. Déjame decirles que mi padre, que era un pastor bautista, él tenía el don de hospitalidad. Hermanos, y ahí está mi hermana Loida de testigo, yo no recuerdo un tiempo en que nosotros hayamos estado solos como familia en la casa. Siempre había alguien, siempre. Es una cosa increíble, pero es porque es un don. No pueden dejar de hacerlo y de servir al Señor. Bien, tenemos 3 dones más para terminar. Pobreza voluntaria. Parecería extraño este don, pero sí existe. 2 Corintios 8, 9, 6 al 10. Un don de pobreza voluntaria. Yo sé que aquí hay muchos pobres, pero no es a los pobres eso que yo me refiero, y que son pobres voluntariamente. No, pobreza voluntaria es cuando usted renuncia. Porque una cosa es nunca haber sido rico, y otra cosa es renunciar, sea al lujo o a la comodidad material, para adoptar un estilo de vida equivalente a los que viven en nivel de pobreza en una sociedad dada. Ya ustedes están viendo que es un don que acompaña al apóstol o misionero. O sea, el misionero, Dios lo capacita con este don. Ellos no están atados absolutamente a nada material. Tienen este don de pobreza voluntaria. Penúltimo don, celibato. 1 Corintios 7, del 7 al 8. Es la habilidad de mantenerse soltero, pero no para ahí. Disfrutar este estado sin sufrir tentaciones o deseos carnales, para dedicar su vida al servicio del Señor. No lo encuentre extraño, ni en hombres ni mujeres. En ambos cualquiera puede tener este don de celibato. Fíjense que no es el que impone la Iglesia Católica sobre sus obispos,
porque ahí estamos viendo los resultados de cuando este es un don impuesto o obligado. No, esto es natural. La persona simplemente por servir al Señor, pues permanece soltero toda su vida. Y el último es el don de exorcismo. Marcos 3:15, Marcos 16:17. No lo encontremos extraño también, hermanos. Es la habilidad de echar fuera demonios, espíritus satánicos en oración, ayuno, en el poder del Espíritu Santo y por la autoridad en el nombre de Jesucristo. Todavía siguen ocurriendo actividad demoníaca. Todavía siguen ocurriendo exorcismos. Que no nos haya tocado un caso no significa de que no existan o que no puedan ocurrir en un futuro, que tengamos que exponernos a estas situaciones difíciles, pero de que sí existe don de exorcismo, son personas capacitadas para sacar estos espíritus, es algo real. En fin, hermanos, brevemente hemos expuesto algo de los 25 dones espirituales que aparecen en la Biblia. ¿Cuántos se han identificado con alguno de estos dones? Ok. Entonces, ¿saben en qué áreas se van a ubicar? ¿En qué áreas de trabajo? Fíjate, 25 dones significa, hermanos, que todo el mundo puede servir en la iglesia. Servir en la iglesia no es tener un puesto ministerial solamente. No, porque si yo no tengo puesto, yo no puedo servir. No. Sin mencionar nombre, sin mencionar, como dice aquí, no estamos adulando a nadie, pero vale la pena mencionar este caso. Sin mencionar nombres, porque esto no surgió de ningún ministerio de la iglesia. Nosotros tenemos hermanas que van y le limpian ancianos. Ellos no necesitaron que alguien vaya y le dijeran, hagan esto. No, don de servicio mezclado con don de ayudar. El caso es que lo están haciendo para la gloria del Señor. Y por lo tanto nadie puede decir, no, porque yo no tengo nada que hacer, o yo no tengo un área en que yo me pueda ubicar para servir al Señor. Como ustedes ven la ramificación de dones que Dios ha dado a la iglesia, para que tanto sea en la palabra o sea en lo práctico, cada cual pueda hacer algo para la gloria del Señor. Inclusive, hasta los hermanos que se dedican a la oración ya saben que es una manera de ejercer un don del Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos dé una iglesia que de paso lo es, una iglesia carismática, una iglesia llena de dones. El Señor les bendiga.